Hoy, nos adentraremos en las historias de los asesinos seriales más perturbadores de todos los tiempos, un iceberg que, si bien ya muchos han realizado, yo lo quise traer a este canal con mi toque personal, y con muchos personajes que no he visto en ningún otro. En la superficie, veremos los nombres más infames y conocidos. Pero más abajo, en las profundidades, existen asesinos aún más oscuros, olvidados, que muy pocos conocen. Hoy, descendemos por el iceberg de asesinos seriales, explorando desde los nombres más conocidos, hasta los que nunca he oído mencionar en ningún otro iceberg. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Charles Manson no fue un asesino en serie en el sentido tradicional como todos lo hacen notar, pero su influencia y control sobre la familia Manson lo convirtieron directamente responsable de los asesinatos de agosto de 1969, incluyendo el brutal asesinato de Sharon Tate y otras 4 personas. Si bien no fue él quien lo hizo, la responsabilidad recayó sobre él, al ser el líder de la familia Manson, una secta oculto criminal que existió a finales de los años 60. Estaba formada principalmente por jóvenes, en su mayoría mujeres, a quienes Manson manipulaba psicológicamente para cometer actos de violencia en su nombre. Manson convenció a sus seguidores de que se avecinaba una guerra racial apocalíptica, a la que llamó Helter Skelter, inspirado en la canción de The Beatles. A pesar de no haber matado directamente a las víctimas, fue condenado a cadena perpetua por conspiración y orden de asesinato. Además, se convirtió en un ícono de la cultura pop, apareciendo en documentales, series y películas. John Wayne Gacy es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Entre 1972 y 1978, asesinó al menos a 33 jóvenes y adolescentes, la mayoría de los cuales enterró bajo su propia casa. Lo más perturbador es que trabajaba como payaso en eventos infantiles, lo que le valió el apodo de El Payaso Asesino. Creció en un hogar abusivo, su padre era alcohólico y violento, lo humillaba constantemente y lo llamaba débil por su sobrepeso y problemas de salud. A pesar de esto, John intentó llevar una vida normal, se casó y tuvo hijos, era empresario y organizaba eventos en su comunidad. Sin embargo, llevaba una doble vida. En secreto, tenía una obsesión con los jóvenes varones, lo que lo llevó a cometer crímenes cada vez más brutales. John secuestró y asesinó a al menos 33 adolescentes y jóvenes, muchos de ellos vulnerables o en situación de calle, los cuales convencía haciéndose pasar por un policía o les ofrecía trabajo. Una vez en su poder, los drogaba o los convencía de ponerse esposas con un truco de magia, para posteriormente cometer sus atrocidades. John fue arrestado el 21 de diciembre de 1978, cuando la policía investigaba la desaparición de Robert Paest, un joven de 15 años. Cuando lo interrogaron, John se burló y se jactó de sus crímenes, diciendo que los jóvenes no eran importantes y que un payaso puede salirse con la suya con un asesinato. John pasó 14 años en prisión, donde pintaba cuadros de payasos, los cuales aún se venden en el mercado negro, y el 10 de mayo de 1994, fue ejecutado por inyección letal. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más infames de la historia, conocido por sus crímenes atroces que incluían asesinato, necrofilia y canibalismo. Entre 1978 y 1991, asesinó al menos a 17 hombres y adolescentes en Milwaukee, Estados Unidos. En la adolescencia, desarrolló una obsesión con la muerte, recolectando animales muertos y disecándolos. El modus operandi de Dahmer lo llevó a concluir una serie de crímenes cada vez más perturbadores, en donde seducía a hombres jóvenes en bares o centros comerciales, los llevaba a su apartamento y los drogaba con pastillas, y posteriormente, los estrangulaba mientras estaban inconscientes. El 22 de julio de 1991, una de sus potenciales víctimas, Tracy Edwards, logró escapar esposado y alertó a la policía. Cuando los oficiales entraron a su apartamento, descubrieron el horror absoluto. Dahmer confesó con frialdad cada uno de sus crímenes, detallando su obsesión por controlar y poseer a sus víctimas. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, un total de 941 años en prisión. Y como dato adicional, el 28 de noviembre de 1994, fue asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, quien lo golpeó brutalmente con una barra de metal. Algunos creen que las autoridades permitieron su asesinato debido a la gravedad de sus crímenes.
El monstruo de los Andes es el apodo de Pedro Alonso López, un asesino en serie colombiano que es considerado uno de los más macabros de la historia. Se estima que asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70. Viajaba por Sudamérica, secuestrando niñas de entre 8 y 12 años. Fue arrestado en Ecuador en 1980 después de intentar secuestrar a una niña y confesó más de 300 asesinatos, además de llevar a la policía a varias fosas comunes. Posteriormente, fue sentenciado a 16 años de prisión en Ecuador, la pena máxima de ese país en ese momento. En 1994, fue liberado y deportado a Colombia, donde fue detenido de nuevo, pero en 1998 quedó en libertad y desapareció completamente, por lo que a la fecha de subido este video, no se sabe con exactitud su paradero. Existen rumores de que pudo haber sido ajusticiado por alguna de las familias de sus víctimas, pero nada concluso. Lo más terrorífico de todo esto es que se cree que siguió matando, pero evitando ser capturado. Luis Alfredo Garavito es responsable del asesinato de al menos 193 niños y adolescentes en Colombia, Ecuador y Venezuela entre 1992 y 1999. Sus crímenes fueron tan horrendos que lo apodaron la bestia o el monstruo de Génova. De niño, su padre lo golpeaba brutalmente y abusaba de él, además, sufrió bullying y humillaciones constantes, lo que alimentó su resentimiento. Desde joven, desarrolló deseos violentos y comenzó a atacar niños menores. De adulto, saltaba de trabajo en trabajo, evitando levantar sospechas mientras planeaba sus crímenes. Garavito era extremadamente manipulador y sabía cómo atraer a sus víctimas sin levantar sospechas, se disfrazaba de cura, profesor, indigente o vendedor ambulante, y engañaba a los niños con promesas de dinero, comida o trabajo. Fue arrestado en 1999, cuando intentó abusar de un niño en Villavicencio, Colombia. Garavito confesó sin mostrar remordimiento y fue sentenciado a 1853 años de prisión, pero su condena fue reducida a solo 40 años por beneficios legales. Murió el 12 de octubre de 2023 por cáncer terminal, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido asesinado en la cárcel y que su muerte fue encubierta. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más famosos y misteriosos de la historia. Entre agosto y noviembre de 1888, aterrorizó las calles del barrio de Whitechapel, Londres, asesinando brutalmente a varias mujeres. Atacó en su mayoría trabajadoras sexuales, dejando escenas horribles que mostraban un gran conocimiento anatómico. Durante los asesinatos, la policía y la prensa recibieron varias cartas supuestamente escritas por el asesino. Dear Boss fue la primera carta firmada como Jack the Ripper, lo que popularizó el apodo. Posteriormente, llegó From Hell, la más aterradora, ya que venía con un trozo de riñón humano y mencionaba que había comido parte de él. Algunas de estas cartas podrían haber sido falsificaciones, pero otras tenían detalles que solo el asesino podría conocer. Aaron Kosminski, un barbero polaco, fue uno de los principales sospechosos de los crímenes de Jack el Destripador, pero nunca fue arrestado. Se dice hoy día que él era el asesino debido a que se encontró un chal en el lugar del crimen de Catherine Adams en 1888, al cual se le extrajo ADN mitocondrial y se comparó con el ADN de los descendientes de Kosminski, y los resultados mostraron una coincidencia del 100%. Sin embargo, algunos expertos cuestionan la fiabilidad de las pruebas debido a la falta de detalles técnicos y la posible contaminación de la evidencia. Bajamos al nivel 2. Harold Chipman es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, responsable de la muerte de al menos 218 personas. Era un médico respetado en el Reino Unido, que usó su posición para asesinar en silencio durante más de 20 años. Chipman creció en una familia de clase trabajadora en Inglaterra, y su madre murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Además, observó cómo los médicos la trataban con morfina, lo que pudo haber influido en sus futuros crímenes. A pesar de esto, era un buen estudiante y decidió estudiar medicina, convirtiéndose en un médico de familia respetado. Sin embargo, tenía un oscuro secreto. En 1975, fue atrapado falsificando recetas de morfina para su propio uso, pero solo recibió una advertencia. Desde 1975 hasta 1998, Chipman asesinó a cientos de pacientes administrándoles dosis letales de morfina.
Sus víctimas eran principalmente ancianos, aunque también mató a pacientes más jóvenes y siempre elegía personas que vivían solas o sin familia cercana. Después de asesinarlas, falsificaba sus registros médicos y manipulaba los certificados de defunción. Fue arrestado en 1998 cuando la familia de una de sus víctimas, Kathleen Grundy, encontró irregularidades en su testamento. Chipman había falsificado el testamento para dejarse todo el dinero, y una autopsia reveló que Grundy tenía niveles letales de morfina. Se exhumaron más cuerpos y encontraron lo mismo: todas sus víctimas murieron por sobredosis de morfina. En el año 2000, fue condenado a cadena perpetua por 15 asesinatos confirmados, y el 13 de enero de 2004, Chipman se ahorcó con sus sábanas en su celda. Richard Speck es recordado por uno de los crímenes más brutales de la historia de Estados Unidos. En una sola noche, asesinó a 8 estudiantes de enfermería en 1966. Speck tuvo una infancia difícil, con un padrastro abusivo y problemas de conducta desde joven. Además de beber y cometer pequeños delitos desde la adolescencia, a los 20 años ya tenía un historial de robos y violencia, incluyendo ataques a mujeres. Decían que era un alcohólico agresivo que odiaba a las mujeres, lo que pudo haber influido en su crimen. En una noche de verano, Speck irrumpió en un departamento donde vivían 9 estudiantes de enfermería. Las amenazó con un cuchillo y las ató, para posteriormente llevarlas una por una a otra habitación, donde las asesinó de diferentes formas, matando a 8 de las 9 mujeres. Solo una sobrevivió, Cora Amurao, quien se escondió debajo de una cama y logró escapar después de que Speck se fuera. Ella fue clave para su captura. Fue capturado 3 días después, luego de atentar contra su vida en un hotel y ser llevado al hospital. Cora Amurao lo identificó en el hospital, asegurando que nunca olvidaría su rostro. El juicio fue rápido. En 1967, fue condenado a muerte, pero la pena se redujo a cadena perpetua. Como dato curioso, Richard se dejó crecer el cabello, usaba maquillaje y aparentemente adoptó un papel femenino en prisión. Murió el 5 de diciembre de 1991 por un ataque al corazón. Rodney Alcala es conocido como el asesino del juego de citas, porque en 1978 participó y ganó en un popular programa de televisión, The Dating Game, mientras llevaba una racha de asesinatos. Entre 1971 y 1979, abusó, torturó y asesinó a al menos 8 mujeres y niñas, aunque los investigadores creen que su número real de víctimas puede superar las 130. Era un asesino sádico y meticuloso, que combinaba su pasión por la fotografía con sus crímenes. Engañaba a sus víctimas ofreciéndoles sesiones de fotos, y que, en su modo de operar, Alcala se hacía pasar por fotógrafo profesional para atraer a mujeres jóvenes y tomaba fotos de sus víctimas antes de asesinarlas. Algunas fotos de mujeres y niños que nunca fueron identificados aún existen, lo que sugiere que hay más víctimas desconocidas. En 2010, la policía publicó más de 100 fotos encontradas en sus pertenencias, buscando identificar posibles víctimas. En 1978, Alcala participó y ganó en el programa The Dating Game, un show donde los concursantes competían por una cita con una mujer. Lo aterrador es que, para ese momento, ya había asesinado al menos a 4 personas. La mujer que lo eligió se negó a salir con él, diciendo que lo sintió extraño y escalofriante. Fue arrestado en 1979, cuando intentó secuestrar a una niña, y en prisión, su inteligencia sorprendió a todos. Tenía un CI de 170, similar al de Einstein. En 2010, fue condenado a pena de muerte, pero en 2019 la sentencia se cambió a cadena perpetua. Rodney Alcala murió el 24 de julio de 2021 a los 77 años, mientras cumplía su sentencia de cadena perpetua. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, el acosador nocturno, fue uno de los asesinos en serie más aterradores de los años 80 en Estados Unidos. Durante más de un año, aterrorizó California con una serie de asesinatos brutales, abusos y torturas. Lo que lo hacía aún más siniestro era su fascinación por el satanismo. Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen y obligaba a algunas de sus víctimas a jurar por Satán. No tenía un patrón claro, mataba a hombres, mujeres, ancianos y niños con métodos distintos, lo que hizo que la policía tuviera dificultades para atraparlo.
como los anteriores, creció en un hogar disfuncional con un padre violento, añadiendo el hecho de que su primo, un veterano de Vietnam, le mostró fotos de mujeres que había abusado y asesinado en la guerra. Estos eventos fueron moldeando la mente perturbada de Ramírez, y entre 1984 a 1985, Ramírez entraba a las casas de noche, forzando puertas o ventanas, para posteriormente torturar y asesinar de formas distintas. En agosto de 1985, una de sus víctimas sobrevivió y logró dar una descripción de su rostro, además, dejó huellas en un auto robado, lo que permitió a la policía identificarlo. Cuando su foto fue publicada, toda Los Ángeles lo reconoció e intentó huir, pero una multitud lo capturó y lo golpeó hasta que llegó la policía. En 1989, fue condenado por 14 asesinatos, 11 intentos de asesinato, múltiples abusos y robos. Fue sentenciado a pena de muerte, pero nunca fue ejecutado. Murió el 7 de junio de 2013 por cáncer, después de pasar 23 años en el corredor de la muerte. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más perversos y carismáticos de la historia. Entre 1974 y 1978, secuestró, abusó y asesinó a al menos 30 mujeres, aunque el número real de víctimas podría ser más de 100. Su caso se destaca porque parecía un hombre encantador, inteligente y carismático, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas. Bundy, desde niño, mostró signos de psicopatía, le gustaba torturar animales y espiar mujeres, y además, en su adolescencia, comenzó a desarrollar una obsesión con el sadismo y la pornografía violenta. A pesar de esto, era inteligente y carismático, estudió psicología y derecho, y hasta trabajó en campañas políticas. Pero detrás de esa fachada de hombre perfecto, se escondía un monstruo brutal. Bundy tenía un modus operandi bien planeado, se hacía pasar por un hombre indefenso, usando un yeso en el brazo o muletas. Le pedía ayuda a mujeres jóvenes para cargar algo en su auto, y cuando bajaban la guardia, las golpeaba, las secuestraba, y posteriormente, las llevaba a lugares aislados, donde cometía sus atrocidades. Muchas veces volvía a los cadáveres días después para seguir abusando de ellos. Fue arrestado en 1975, pero logró escapar de prisión 2 veces. En 1978, mató a 4 mujeres en Florida, lo que llevó a su captura definitiva. Se defendió a sí mismo en el juicio, convirtiéndolo en un espectáculo mediático, y fue condenado a muerte en 1979, y el 24 de enero de 1989, fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Aileen Wuornos es una de las pocas mujeres asesinas seriales más infames de la historia de Estados Unidos. Entre 1989 y 1990, asesinó a 7 hombres en Florida, afirmando que lo hizo en defensa propia. Su caso es único y su historia ha generado un intenso debate, preguntándose si fue una víctima del abuso y el sistema, o una asesina despiadada. Su madre la abandonó a los 4 años, dejándola al cuidado de sus abuelos. Nunca conoció a su padre, un pedófilo convicto que murió en prisión. Sufrió abuso físico por parte de su abuelo, y a los 11 años, comenzó a intercambiar intimidad por comida y drogas. A los 14, quedó embarazada tras ser abusada y dio en adopción a su hijo. A los 15, fue expulsada de su casa y empezó a vivir como una vagabunda, además, desde joven sobrevivió prostituyéndose y cometiendo pequeños delitos. En 1989, comenzó una serie de asesinatos, matando a 7 hombres en Florida. Wuornos alegó que actuó en defensa propia, ya que afirmó que los hombres la habían abusado mientras trabajaba como prostituta, asesinaba a sus víctimas siempre con el mismo sistema. Se les ofrecía, se subía a sus autos, los mataba a tiros, les robaba todo lo que llevaban encima y tiraba sus cuerpos cerca de la ruta. Durante su serie de asesinatos, utilizó un revólver calibre 22 y un 25 para cometer los crímenes. Fue arrestada en 1991 y condenada por los asesinatos en 1992. Durante el juicio, se descubrieron los detalles de su difícil vida y abusos pasados. Fue sentenciada a muerte y fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Seguimos con el nivel 3. Ed Gein es uno de los asesinos más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos.
Aunque oficialmente solo se le atribuyen 2 asesinatos confirmados, su obsesión con los cadáveres, la necrofilia y su trastornada relación con su madre lo convirtieron en la inspiración para personajes icónicos del cine de terror, como Norman Bates de Psicosis, Leatherface, de La Masacre de Texas, y Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes. Creció con un padre alcohólico y una madre fanática religiosa y dominante, Augusta Hain, la cual lo aisló del mundo diciéndole que todas las mujeres, excepto ella, eran pecadoras y malvadas. Cuando su madre murió en 1945, Ed quedó completamente solo y desarrolló una obsesión por convertirse en mujer, influenciado por su deseo de traer de vuelta a su madre. Esto lo llevó a empezar a robar cadáveres femeninos del cementerio local para hacerse un traje de mujer con piel humana. En 1957, la desaparición de Bernice Wardens, dueña de una ferretería, llevó a la policía hasta la granja de Hain, y lo que encontraron dejó en shock a todos. El cadáver de Borden colgado de los tobillos, eviscerado como un animal de caza, y más de 40 objetos hechos con partes humanas, incluyendo máscaras hechas con piel humana, una silla y lámparas cubiertas de piel, calaveras usadas como cuencos, entre otras cosas aterradoras. La policía descubrió que no solo mató a 2 mujeres, sino que había robado más de 40 cadáveres de cementerios para usar sus restos en sus macabros proyectos. Fue declarado mentalmente incapaz para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico. Además, nunca mostró remordimiento ni entendió la gravedad de sus actos. Murió el 26 de julio de 1984 por insuficiencia respiratoria. Peter Kürten fue uno de los asesinos en serie más sádicos y despiadados de la historia de Alemania. Fue apodado el vampiro de Düsseldorf porque asesinaba, abusaba y torturaba a sus víctimas y en algunos casos bebía su sangre, lo que lo convirtió en una figura aterradora. Su ola de crímenes entre 1929 y 1930 desató el pánico en Düsseldorf, ya que atacaba sin un patrón claro, hombres, mujeres y niños. Desde niño mataba animales y practicaba zoofilia, lo que ya indicaba su trastorno psicológico. A los 9 años, hizo su primer intento de asesinato empujando a un amigo al río, y de joven, cometió múltiples delitos y estuvo en prisión varias veces. Pasó casi 30 años entrando y saliendo de la cárcel, pero cuando fue liberado en 1929, desató su verdadera masacre. Usaba cuchillos, martillos y tijeras para torturar a sus víctimas, en algunos casos, bebía su sangre después de apuñalarlas, además, llegó a incendiar casas solo para observar la desesperación de los residentes. En 1930, Kürten fue arrestado gracias a una mujer que sobrevivió a su ataque y lo identificó. Durante los interrogatorios, confesó todos sus crímenes con total frialdad. Fue condenado a muerte y ejecutado en la guillotina el 2 de julio de 1931. Hoy día su cabeza partida a la mitad permanece expuesta en el Museo Ripley's, Believe It or Not, en Wisconsin Dells. Enriqueta Martí es uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal de España. Apodada la vampira de Barcelona, fue acusada de secuestrar, asesinar y utilizar la sangre y grasa de niños para fabricar remedios y ungüentos mágicos. Nació y creció en San Feliu de Llobregat, España, y se trasladó a Barcelona, donde alternaba entre ser mendiga de día y prostituta de noche. Se dice que tenía contactos con la alta sociedad, ofreciendo remedios a base de sangre, huesos y grasa de niños. Además, también dirigía una red de prostitución infantil, donde menores eran vendidos a poderosos clientes. Su doble vida le permitió moverse en círculos de la élite sin levantar sospechas, hasta que un error la delató. En 1912, la policía irrumpió en su casa tras el testimonio de una vecina que la vio con una niña secuestrada, y lo que encontraron horrorizó a toda Barcelona. 2 niñas secuestradas en condiciones deplorables, huesos infantiles esparcidos en su hogar, ungüentos y pociones hechas con sangre y grasa humana. Su captura generó un escándalo tremendo, pero nunca llegó a juicio, ya que murió en prisión hinchada por otras reclusas en 1913. Edmund Kemper, conocido como el asesino de colegialas, es uno de los asesinos en serie más perturbadores e inteligentes de la historia criminal de Estados Unidos. Su caso destaca porque, además de asesinar brutalmente a varias jóvenes, terminó matando a su propia madre, con quien tenía una relación tóxica y abusiva.
Creció con una madre abusiva y dominante, que lo despreciaba y lo encerraba en el sótano. A raíz de esto, desarrolló un odio profundo hacia las mujeres, especialmente su madre. A los 15 años, asesinó a sus abuelos, pero fue declarado mentalmente enfermo y enviado a un hospital psiquiátrico. Fingió estar curado y lo liberaron a los 21 años, pese a los informes que advertían sobre su peligrosidad. Tras su liberación, Kemper comenzó una serie de asesinatos brutales. Recogía a estudiantes universitarias que hacían autostop, las estrangulaba o les disparaba, luego desmembraba sus cuerpos y se llevaba partes del cuerpo a casa como trofeos. En 1973, asesinó a su madre golpeándola con un martillo y cortándole la garganta. Después, le cortó la cabeza y la usó para practicar obscenidades con ella. También mató a la mejor amiga de su madre para encubrir el crimen. Tras estos asesinatos, Kemper llamó a la policía y se entregó voluntariamente, confesando todo sin remordimientos. Fue declarado mentalmente sano y condenado a cadena perpetua en 1973. Actualmente sigue en prisión, donde ha sido un preso modelo y hasta ha grabado audiolibros para ciegos. Samuel Little pasó desapercibido durante décadas hasta que confesó haber asesinado a 93 personas, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Sus crímenes se extendieron por más de 30 años, desde 1970 hasta 2005, pero la falta de evidencia forense y la indiferencia de la policía hacia sus víctimas, en su mayoría mujeres vulnerables, afroamericanas, trabajadoras sexuales o adictas, hicieron que sus asesinatos pasaran desapercibidos. A pesar de haber sido arrestado más de 50 veces, nunca fue vinculado con los crímenes hasta que la tecnología de ADN reveló su verdad. Criado por su abuela en un entorno inestable, desde joven mostró conductas violentas y disfrutaba dibujar mujeres muertas. A los 16 años, comenzó su vida criminal con robos y asaltos y, en los años 60 y 70, acumuló más de 50 arrestos por robo, secuestro y agresión, pero nunca por asesinato. Sus víctimas eran encontradas como muertes accidentales o por sobredosis, nunca usó armas, lo que evitó rastros de balas o cuchillos. Además, recordaba cada rostro y dibujaba retratos de sus víctimas con detalles impactantes. Fue arrestado en 2012 por delitos menores, pero una prueba de ADN lo vinculó con 3 asesinatos en los años 80 y en 2018, confesó haber matado a 93 mujeres. Su memoria era tan precisa que ayudó a resolver casos fríos de décadas atrás con sus dibujos y relatos. Fue condenado a cadena perpetua en 2014 y murió en prisión en 2020 a los 80 años por problemas de salud. Y bajamos al nivel 4. Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue un asesino en serie japonés que secuestró, torturó y asesinó a 4 niñas entre 1988 y 1989. Lo que hace su caso aún más escalofriante es que enviaba cartas a las familias de sus víctimas burlándose de su dolor, un comportamiento similar al de asesinos como Jack el Destripador o el asesino del Zodiaco. Nació con deformidades en las manos, dedos fusionados, lo que le generó inseguridad y aislamiento social. Fue buen estudiante, pero evitaba el contacto con otros y se refugiaba en el manga y el cine de terror extremo. Además, su padre lo consideraba una vergüenza, lo que aumentó su odio y resentimiento. Con el tiempo, su aislamiento y obsesiones lo llevaron a cometer actos monstruosos. Miyazaki secuestraba a niñas, a quienes elegía al azar en lugares públicos. Las estrangulaba y hacía obscenidades con sus cuerpos ya sin vida, tomaba fotografías y videos de los cuerpos en distintas poses, y en algunos casos, bebió la sangre y comió partes de sus víctimas. Enviaba cartas macabras a las familias detallando los asesinatos, además de enviar los huesos de una de sus víctimas a su familia como burla. Fue arrestado en julio de 1989, cuando intentó secuestrar a una niña en un parque. En su casa, la policía encontró más de 5.000 cintas de anime, películas gore y pornografía violenta, incluyendo fotos y videos de sus víctimas y restos óseos humanos almacenados. Japón entró en pánico, y los medios culparon a la cultura otaku, iniciando un debate sobre si el anime y el manga podían influir en el comportamiento criminal. Intentó declararse mentalmente incapaz, alegando que un espíritu lo controlaba. Fue condenado a muerte en 1997, pero su ejecución se retrasó por apelaciones, y finalmente, fue ejecutado en 2008.
Leonarda Cianciulli es una de las asesinas en serie más macabras de la historia de Italia. Entre 1939 y 1940 asesinó a 3 mujeres, pero lo que la hace realmente perturbadora es cómo se deshacía de los cuerpos. Leonarda creció en un hogar lleno de violencia y creía que su madre la había maldecido. Intentó quitarse la vida 2 veces antes de casarse y se convirtió en una ferviente creyente en la brujería y la magia negra. Perdió 13 de sus 17 hijos, lo que la llevó a desarrollar una obsesión por la protección de los que le quedaban, y cuando un adivino le dijo que sus hijos estaban en peligro, decidió hacer sacrificios humanos para protegerlos. Leonarda convencía a mujeres vulnerables de que tenía contactos que podrían ayudarles a mejorar su vida, pero en realidad las drogaba y las asesinaba. Faustina Setti, una mujer que buscaba casarse, Leonarda la drogó con vino, la asesinó con un hacha y desmembró su cuerpo. Francesca Soavi, la engañó diciéndole que tenía un trabajo para ella, y la asesinó de la misma manera. Virginia Cacioppo, una ex cantante de ópera, su cadáver fue hervido hasta convertirlo en jabón y su sangre usada para hacer galletas. Repartió el jabón y las galletas entre sus vecinos y familiares sin que sospecharan nada. Fue descubierta cuando la cuñada de su última víctima la denunció. Durante su juicio en 1946, confesó sin remordimiento y dio detalles escalofriantes. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 en un hospital psiquiátrico, como predijo el adivino, y murió en 1970 en el hospital psiquiátrico. Dennis Rader, mejor conocido como BTK, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó Wichita, Kansas, durante más de 30 años. Su apodo viene de su método favorito de matar, atar, torturar y matar. Desde niño tenía fantasías sádicas sobre atar y torturar mujeres, y en la adolescencia desarrolló una obsesión con el bandage y el control total sobre las personas. Llevaba una vida aparentemente normal, estaba casado, tenía hijos y era un líder en su comunidad. Pero detrás de esa imagen de buen vecino se escondía un monstruo. Su primera masacre fue en 1974, cuando irrumpió en la casa de los Otero, una familia de 4 miembros. Los ató, torturó y estranguló lentamente mientras disfrutaba de su sufrimiento. A lo largo de los años, atacó a más víctimas, siempre siguiendo el mismo patrón. Acechaba a sus objetivos por semanas, entraba a sus casas cuando estaban solas, luego los ataba con sogas o cinta adhesiva, y prolongaba la tortura antes de asesinarlas. Rader quería ser famoso, por lo que enviaba cartas burlonas a los periódicos y a la policía. En ellas, describía con detalle sus crímenes y se aseguraba de que supieran que él seguía libre. Después de años sin cometer asesinatos, Rader no pudo resistir su deseo de atención y en 2004 volvió a enviar cartas a la policía. En una de ellas, preguntó si podían rastrear un disquete. La policía le dijo que no, mintiendo, y él, confiado, envió un disquete con archivos a su iglesia. Los detectives revisaron el archivo y encontraron su nombre en los metadatos. Y en 2005, Rader fue arrestado. Cuando lo interrogaron y le dijeron cómo lo atraparon, respondió, ¿por qué me mintieron? Confesó fríamente todos sus crímenes en 2005. Actualmente, tiene 79 años y cumple su condena de 10 cadenas perpetuas en la prisión de máxima seguridad El Dorado Correctional Facility, en Kansas, Estados Unidos. Albert Fish es uno de los asesinos en serie más sádicos y perturbadores de la historia. No solo asesinaba niños, sino que disfrutaba del canibalismo, la automutilación y el sadomasoquismo extremo. Su apodo, el hombre gris, viene de su apariencia inofensiva, un anciano delgado, con bigote, que parecía un abuelo amable. Pero detrás de esa imagen se escondía un verdadero monstruo. Creció en un orfanato, donde sufrió abusos físicos y desarrolló placeres masoquistas, disfrutaba ser golpeado y torturado. A medida que envejecía, sus impulsos se volvieron incontrolables. Albert Fish atacaba a niños y jóvenes, engañándolos con promesas falsas antes de secuestrarlos, pero su crimen más infame fue el de Grace Budd, en 1928. Comenzó ganándose la confianza de la familia Budd, haciéndose pasar por un hombre amable en busca de un trabajo. Luego de tener toda la confianza, les pidió llevarse a Grace, de 10 años, con la excusa de asistir a una fiesta de cumpleaños. La llevó a una casa abandonada, la torturó brutalmente, la asesinó y la devoró.
En 1934, se burló de la familia Wood enviando una carta, donde detalló cómo cocinó y comió a Grace, diciendo que la cocinó en el horno, y que le llevó 9 días comer su cuerpo entero. La policía rastreó la carta hasta un hotel, y capturó a Fesh en 1934. Confesó sus crímenes con una frialdad espeluznante, además, se descubrió que tenía más de 29 agujas clavadas en la pelvis, una muestra de su obsesión con el dolor. Fue declarado culpable y condenado a la silla eléctrica. Murió electrocutado en 1936 en Saint Saëns, Nueva York. Antes de morir, sonrió y dijo que estaba emocionado por el dolor que le causaría la electricidad. Hemos descendido hasta las profundidades más oscuras de la mente humana, explorando desde los asesinos más conocidos hasta los más perturbadores y ocultos en la historia criminal. Cada nivel de este iceberg nos ha llevado a descubrir mentes retorcidas, actos indescriptibles y los horrores que acechan en las sombras. Pero ahora quiero saber tu opinión, ¿cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que hay asesinos aún más desconocidos que deberían estar acá? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar qué te pareció y suscribirte, por favor, me ayudarías mucho a crecer y poder dedicarle más tiempo a esto que tanto me gusta. No olvides activar la campanita para más contenido oscuro e intrigante. Y un agradecimiento especial a Tomoyo, la cual realizó las espectaculares miniaturas de este video. Nos vemos en el próximo video amante del misterio, buenas noches.